un representante de cada uno de los partidos políticos después de esta jornada larguísima y extenuante de la que hablábamos con Gerardo Fernández Noroña para aprobar la reforma al Poder Judicial. Gracias, Ricardo Anaya, por estar de nuevo aquí en el estudio. Muy amable, ¿ya recuperados? Pues ahí vamos, después de una noche muy larga, pero con mucho gusto de saludarte y un saludo al auditorio. Muy larga y muy intensa. Muy intensa. Ricardo Anaya del PAN, Pablo Angulo, ¿cómo estás, senador del PRI? Muy bien, gracias. Hola. Azucena por invitarnos a este gran espacio. Al contrario, ya está casi por subir Julieta Ramírez, y bueno, pues ahorita empezamos el debate. Déjame aprovechar, Ricardo, para preguntarte, van a sacar a Yunes, van a expulsar a Yunes. Hablé hace ratito con él y él dice que se va a defender con todo, que él y su hijo se van a defender con todo. Sí, entiendo que el día de ayer sesionó la Comisión Permanente del PAN y la decisión que tomó este órgano del partido fue efectivamente iniciar el proceso de expulsión, porque había una convicción y un acuerdo dentro del Partido Acción Nacional de no apoyar esta reforma, no porque no estemos de acuerdo en que urja una reforma, sino porque estamos convencidos de que esta reforma no hace otra cosa más que entregarle a Morena, al gobierno, el control total del Poder Judicial. Por eso, desde la perspectiva del PAN, era inaceptable que alguien diera su voto para que saliera adelante esta reforma, y efectivamente se ha iniciado ya este proceso de expulsión. Dijo ahí Yunes Linares, si no mal recuerdo, que había establecido comunicación contigo varias veces durante el fin de semana. Sí, muchos de nosotros hicimos todo lo que humanamente pudimos por convencerlo de que no diera ese paso. Que no. Nunca fue un no definitivo, siempre la respuesta fue hasta el último minuto que lo estaba valorando, y es verdad, yo hice todo lo que estuvo en mis manos para convencerlo de no dar ese voto, porque estoy convencido de que esta reforma, Azucena, termina con la división de poderes. Yo entiendo, el presidente planteó la narrativa en unos términos que suenan bonitos, suenan románticos. ¿Quieres que la gente participe? Claro. ¿O estás en contra de que la gente participe? Bueno, pues si la encuesta se plantea en esos términos, el 80-90% va a decir que quiere que la gente participe. Lo que no les preguntaron fue, ¿tú quieres que nos convirtamos en un país en donde ya no hay contrapesos? ¿Quieres que Morena y el gobierno controlen no solo la Suprema Corte, sino a todos los jueces de distrito, a todos los magistrados de circuito y a todos los jueces en los estados? ¿Quieres que se acaben los equilibrios? ¿Quieres que caminemos hacia un régimen autocrático, autoritario? Pues la gente contestaría que no. Bueno, votan por un proyecto, ¿no? Sí. Es lo que dice la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, pues les salió a ustedes el traidor, el 86. Nos pesa muchísimo, nos duele mucho. Es gravísimo lo que pasó, porque mira, más allá de una persona, esto va a tener consecuencias terribles para el país, y creo que la mayoría de la gente no lo ha dimensionado. Todavía ahorita dicen, pero miren, el tipo de cambio, nadie dijo que iba a haber una corrida contra el peso. Yo de hecho lo platiqué contigo. El problema no está ahí, el problema es que cuando tú acabas con la certeza jurídica, lo que va a suceder es que la inversión se va a detener, la inversión fija bruta se va a sentar en el país. Y cuando eso suceda, lo que va a ocurrir es que la economía se va a contraer, primero dejará de crecer, después se va a contraer, se cae la recaudación y va a llegar el momento en el que el gobierno no va a tener dinero para fondear los programas sociales. Esto va a tomar tiempo, pero es un error garrafal, y además, ¿quién quiere vivir en un país en donde el gobierno tiene el control de todos los jueces, donde no te vas a poder defender contra el gobierno? Eso es lo que viene. A ver, Pablo Angulo, hace un momentito, Pablo Angulo, senador del PRI, hablaba con Gerardo Fernández Noroña y me dice, teníamos senadores de todas partes. Del PAN, pues ya vimos a Yunes, y también del PRI. ¿Hay algún infiltrado no. ahí? ¿Se van a empezar a ver con más desconfianza de la que ya se ven algunos? Para nada, Azucena. Primero que nada... Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias. Fernández Noroña es un gran mentiroso, siempre lo ha sido. Ya quisieran que uno de nuestras compañeras y compañeros, a pesar de todas las presiones, a pesar de todas las ofertas que tuvieron, se hubieran doblado. En el PRI, aprovecho para felicitarlos, fueron excesivas las presiones, se denunció públicamente. Sin embargo, yo me siento muy orgulloso. ¿A ti te presionaron? A mí en lo personal no, lo tengo que reconocer. Ricardo? A mí en lo personal no, les Pero agradezco sí mucho que tengan claro que en mi caso era imposible que yo votara a favor de eso. Yo creo que lo tenían claro, porque jamás recibí una presión. Pero en el PRI sí presionaron a compañeros, eso está clarísimo, hubieron ofertas.
Y es tentador, por supuesto, cuando te ofrecen, oye, formar parte de un régimen que controla todo. Sin embargo, en el PRI estamos claros, yo estoy completamente convencido. En el partido tenemos en el Senado por lo menos 4 o 5 senadores menores de 40 años y estamos claros que no queremos vivir en un régimen autoritario. Ese régimen que tanto criticaron del pasado, ahora lo quieren constituir. ¿Cómo cuánto les ofrecieron así de dinero? No tengo idea. No tengo idea si les ofrecieron dinero, seguramente. Pues dice Alejandro que sí. No tengo idea de eso. Yo seguramente creo que cuando uno está en estas condiciones, lo que te ofrecen es lo que ofrecieron seguramente a Yunes o lo que le ofrecieron al senador del MC. Es impunidad para algunas acusaciones. En el grupo parlamentario está claro del PRI que todo lo vale México y que tenemos que resistir. Todos los senadores del PRI estamos convencidos de cuál es nuestra labor como senadores. Y lo hemos dicho, quien no quiera que lo asusten, que no salga de noche, quien no quiera enfrentar a un gobierno que por supuesto es autoritario, pues que no se meta pues a la como política. El senador Barreda, Ivonne Ortega, bienvenida, buenos días. Hola, buenos como días. El senador Daniel Barreda, perdóname, que dice, bueno, yo tenía que elegir entre un tema personal y un tema profesional. Pues el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche, ¿no? Sin duda. Claro, yo puedo comentar porque estuve personalmente en Campeche, fui inclusive a Palacio de Gobierno a pedir a la gobernadora que pudiera intervenir porque tuvimos por casi más o menos 12 horas, no sabíamos por dónde estaba, en dónde estaba. La gente que vio que lo metieran a la sala de juicios orales fue la que nos fue dando como la pista y fue cuando ya fuimos ahí a pedir la oportunidad de poder platicar con él. Nos dieron la oportunidad de que pudiera entrar el diputado Zavala. Efectivamente estaba ya don Daniel, estaba Paul Arce y estaba el senador. Los liberaron más o menos como Pero no estaba detenido, Ivonne, ¿lo liberaron de qué? Claro, él no estaba detenido, pero el papá sí. Ajá, y la casa pero estaba él era tomada el que tenía por que la... votar, ¿no el papá? Claro, o sea, si hubiera sido yo hubiera venido Ajá. a votar y hubiera ido a confrontar ¿A Yunes le va a costar la expulsión a Barreda? Él lo está analizando Movimiento Ciudadano. ¿Sí lo van a expulsar? No puedo hablar por Movimiento Ciudadano, pero lo está valorando. Porque ayer me decía Juan Zavala que había hablado con él por teléfono, no, que había hablado con él y que le había negado que habló con Adán Augusto y con Gerardo Fernández Noroña, que no habló con ellos. Y Gerardo Fernández Noroña dice, pero por supuesto que hablé con él y me dijo que estaba bien. Ahí alguien está echando mentiras. Claro, y es precisamente el otro lado, porque le decían que estaba aquí en la Ciudad de México, lo dijeron en el Pleno inclusive, y por el presidente del Senado, que nosotros estamos valorando ya qué hacer, porque él estuvo detenido a las 10:25 No de la detenido. mañana en Campeche. Bueno, sí, bueno. ¿Estás de acuerdo? Es que sí cambia la pero conversación. sin celular, con Incomunicado. Guardia Nacional, incomunicado. Pero A ¿saben ver, algo? Ricardo. Miren, yo entiendo y por supuesto que hay que poner la lupa en quienes se prestaron con su ausencia y su voto a que esta reforma tan destructiva, tan peligrosa haya pasado. Pero creo que también hay que poner el ojo no solo en aquellos que tenían la pistola en la cabeza, hay que poner el ojo en los que pusieron la pistola en sus cabezas. Yo lo denuncié desde que abrió la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Nosotros sabíamos que se estaban utilizando las fiscalías de los estados para presionar a legisladoras y legisladores de distintos partidos. Es decir, si el gobierno ya se comporta así antes de tener el control del Poder Judicial, nada más entendamos hacia dónde va México cuando ahora no solamente tengan el control de las fiscalías, sino de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de todos los jueces de distrito y magistrados, y lo más grave, del Tribunal de Disciplina, es que la gente no ha terminado de entender que van a poner a 5 personas que tienen la facultad de destituir a cualquier juez del país como instancia única. Es que son varios capítulos, ¿no? Claro. Es decir, sí, bueno, se votó por parte de la mayoría de Morena, con un panista, se logró el senador número 86. Número 2, los senadores, por alguna razón, Pablo, pues cayeron en la extorsión. Yo decía, y como tú lo has dicho, vamos a ver de qué estamos hechos los 43, decías, Claro, ¿no? y ya vimos. Pues o tienen una cola muy larga para sucumbir ante la tentación, como tal vez el caso de los Yunes, o los amenazaron con algo más que una simple orden de aprehensión, ¿no? Yo creo que las presiones fueron brutales. No justifico a quienes lo han hecho. En el caso particular de los senadores y las senadoras del PRI, insisto, también tuvieron presiones, también tuvieron ofertas de formar parte de un régimen que está controlando todo.
y sin embargo estamos claros cuál es nuestra convicción y nuestra responsabilidad, Azucena. Bien se ha dicho, se ha comentado ya en un largo debate, se trata de entregar. Lo que creemos que hizo Morena fue someter al Poder Judicial, aniquilar la división de poderes en este país, y eso es tremendamente grave. Más allá de las implicaciones económicas que puedan existir, ya controlar a los jueces. En el pasado Consejo de la Judicatura, por lo menos 6 jueces que se tiene conocimiento público ya denunciaban al exministro de la Suprema Corte y denunciaban también a un miembro del Consejo de la Judicatura de presionar jueces. Ahora que van a tener un tribunal de disciplina, porque ni siquiera el nombre tuvieron la amabilidad de poder cambiar, un tribunal de disciplina que va a disciplinar a los jueces que se atrevan a sentenciar cosas contrarias a los ciudadanos, disminuyen el amparo. Es una reforma, por supuesto, que busca controlar. Pero ya es. Pero a mí me gustaría un capítulo, como tú dices, un capítulo atrás. ¿Quiénes nos pusieron en esta condición? 2 diputados de la alianza PRI-PAN-PRD, Michoacán y Tabasco, que fueron votados por mayoría, porque son primera minoría, experredistas, pero que fueron de la alianza PRI-PAN y PRD, y que fueron votados por un mandato contrario del pueblo para que no estuvieran a favor de Morena. Esos fueron los primeros 2. Si me permites, y permítame, te escuché, Pablo. Sí. En el caso de Yunes también es una primera minoría. El mandato de los pueblos, el mandato constitucional fue en contra de Morena. Esta traición a sus electores. Hay una responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, déjame regresar contigo, Pablo, y le damos la bienvenida también a Julieta Ramírez de Morena. Son las 8:46. Continuamos aquí en esta mesa con Pablo Angulo, senador del PRI, con Ricardo Anaya, senador del PAN, Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de MC, y Julieta Ramírez, senadora de Morena, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Julieta. No, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. A ver, nos quedamos en que decías, Ivonne, que sí hay una responsabilidad de la alianza por haber elegido a esos cuadros. Al final son decisiones personales, no pueden ellos meter las manos al fuego por quien eligen, pero por ejemplo en el caso del PAN poner, es de by the book, la titularidad al hijo y en la suplencia al papá. Normalmente lo que se hace, o por lo menos de mi origen, es que el propietario y el suplente no van del mismo grupo político. Como si viajara el presidente y la presidenta electa en un mismo avión. Es correcto. ¿No? Y ahí se les fue, ¿o qué pasó, Ricardo? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay una enorme responsabilidad y que sería una falta de respeto a la inteligencia de la gente negar la responsabilidad que tuvieron los partidos. Lo que insisto es, discutamos, no solamente el error gravísimo de quienes dieron los votos, sino también el uso faccioso de las instituciones del Estado. Yo lo he sufrido en carne propia, y lo sufrí en tiempos de un gobierno del PRI, y lo he sufrido en tiempos del gobierno de Morena, y seguramente hubo gente que lo sufrió cuando gobernaba el PAN. Es decir, esto no es un problema de partidos, es un problema de abuso de poder, de usar las fiscalías de los estados para apretar a la gente, y yo creo que ojalá en eso pudiéramos coincidir, que no es correcto, y que pongamos manos a la obra para legislar, para que se prohíba el uso faccioso de las instituciones, 1, y 2, yo entiendo la narrativa de Morena de decir, no le tengan miedo al pueblo, dejemos que la gente participe, la iniciativa se presentó desde febrero, hubo foros, sacamos tantos millones de votos, lo entiendo. Donde yo no he oído una respuesta razonable es, 1, ¿por qué Morena va a tener el control total de quién aparece en la boleta? Porque le dijeron a la gente, ¿quieres que el pueblo participe? No le dijeron a la gente, Morena va a decidir el nombre de todos los que van a poder contender para jueces. Y 2, que 5 personas tengan un poder brutal para poder destituir a cualquier juez como instancia única, eso es lo que hay que discutir. Y me parece que en eso podríamos coincidir, que es un exceso y que va a llevar al país por un camino que nadie queremos que México vaya. A ver, Julieta, adelante, Julieta Ramírez de Morena. Gracias. En primer lugar, decir claramente, no tienen una sola prueba para confirmar que hubo sobornos o que hubo algún tipo de prebenda en el proceso para conseguir los votos para aprobar la reforma al Poder Judicial. No hay ni una sola prueba, los venía escuchando en el camino. Tú preguntas, ¿cuánto ofrecieron? No sé. ¿A ti te ofrecieron? No. No tienen una sola prueba. Es que tampoco podemos partir de escenarios ficticios y en realidad tampoco podemos comentarlo cuando
venimos de procesos anteriores en donde en realidad había ofrecimientos muy claros y donde sí hubo pruebas y evidencias y procesos judiciales que siguen en marcha, en donde era evidente que no solo había ofrecimientos de parte de los grupos de poder, sino también de empresas internacionales extranjeras. Y este no es un país autoritario, porque si lo fuera así, varios no estuvieran en el país. Mira, que tenían procesos abiertos. Mira, que tenían procesos abiertos y Ricardo pudo venir feliz a tomar protesta en el Senado. Yo nunca tuve una orden de aprehensión. Tú decidiste irte. Yo llegué sin un amparo y claro que hay jueces de consigna, yo lo he dicho. Por eso yo sí quiero que haya una reforma del Poder Judicial. A ver, vamos a hablar con honestidad. Uno, sí hubo presiones. A mí sí me consta, Julieta. Yo puedo poner pruebas. ¿Qué te consta? A mí sí me es que consta. digan A mí me algo. consta, estaba Digan el una poder. prueba. A mí sí me Vamos a consta, escucharte. a mí sí me consta. A las 4 de la mañana sacaron a don Daniel por la Guardia Nacional, se tomó el control de la casa cuando Daniel viajó de Ciudad de México a Mérida y de Mérida hacia Campeche, lo detuvieron en el entronque y o lo invitaron a acompañar a su papá y también a Paul Arce lo tomaron detenido en la escuela de sus hijos. Eso lo vio la gente, no Yo quiero lo hicimos comentar nosotros. algo al respecto. Miren, Daniel es el senador suplente, en realidad. Es el senador Sí, es el suplente. senador suplente del Liceo. No, yo soy la consejera A legislativa del INE. Eso me dijo ayer Juan Zavala. Claro, en el caso del Liceo, 3 veces le tumban la candidatura. ¿Me permiten? Sí. A ver, nada 3 más. veces le tumban la candidatura y ya al final el suplente era Daniel, pero como tumban la candidatura del Liceo, suben a Daniel como propietario Y y, entonces, a su papá como suplente y el INE vota la suspensión de su O suplente. sea, cometieron el mismo Sí, error que el sí, PAN. sí, Cometieron claro. el mismo error que el PAN. No, porque no fue. No fue, o sea, no tenemos ¿Me suplente. Quiero permites comentar hacer algo. una A ver, nada precisión, más espérame. Susana? Sí, voy. Sí, claro, A perdón. ver, espérame. Yunes, propietario suplente. Barreda, propietario Daniel, ¿era el senador? ¿Y Es el suplente? único, no lo pasó el INE. Entonces quién era el papá? no hay suplente. ¿Cómo quién era el papá? No hay suplente. Pero ustedes iban a poner al papá. Nosotros proponíamos al papá en lo que resolvían lo, Hubiera lo del resultado liceo. lo mismo. Claro. Exacto. ¿No? A Claro. ver, adelante, Julieta. ¿Sabes dónde está el senador original propietario, el que hizo campaña y que por cierto no ganó? Prófugo. Pues Está- dicen que negociaron ahí, que No. le perdonaran algunas carpetas. No, pues dicen, todos son Ajá. dichos. Llegó MC al momento de la sesión basándose en un tuit, provocando dilatar la sesión por un tuit, por una farsa. Y después lo que quiero comentar es, a ver, número 1, el que ganó el Senado actualmente está desaparecido, prófugo. ¿Por qué? Por enriquecimiento ilícito. Entonces tiene que subir el que Barreda, suplente, el que era el suplente. suplente. No, es que no es candidato al Liceo. Bueno, es que yo estoy hablando, si no me A dejan ver, dale, participar. dale. Es que es mentira. Sí, nada más déjame que termine Julieta y voy contigo. Va. Entonces, a lo que voy es, y el número 2, quieren poner al padre, es que es exactamente lo mismo. Y después, si el original está prófugo por enriquecimiento ilícito y después dicen que es perseguido político, pues es que todos los que dicen que son perseguidos políticos tienen cola que le pisen. A ver, Pablo Ángulo del Susana, PRI. estamos claros. En política se puede de todo menos ser ingenuos. Y estábamos claros que venía una presión brutal de parte de un gobierno que ha demostrado durante 6 años ser profundamente autoritario. En el PRI tomamos previsiones. En el PRI todas y todos los senadores propietarios entregamos nuestras licencias. Por si nos enfermábamos, por si detenían a un familiar, por si nos tenían que llevar de urgencia a un hospital. Y nuestros suplentes estaban listos en el Senado. Era una gran responsabilidad que teníamos la oposición. En el PRI cumplimos y yo creo que faltó previsión. Eso no quita la responsabilidad de un gobierno que es autoritario. Por supuesto que hubieron ofrecimientos. Yo por respeto a mis compañeros no diré ni las cantidades ni los montos. porque han Pero pedido- no nos digas los nombres, no, dinos no, cuál. no puedo, Insisto, no puedo, no Azucena, tienen decirlo. una sola prueba. No puedo porque al final las y los compañeros del PRI demostraron ser congruentes, votamos Bueno, los 15 en en el contra. PRI, que pues, eso sí. lo digan otros Sí. partidos. Y yo en el tema de Movimiento Ciudadano lo tengo que decir porque Ivonne dice que fueron dos del PRD. 2 del PRD, no del PRI. Pero Los de la que- alianza, ¿no? Pero, O sea, llevados pero, PRI, pero PAN, que era PRD. del PRD. Por eso, y en pero Movimiento PRI, PAN, Ciudadano PRD. está claro. A Eliseo le quitaron la candidatura por una orden de aprehensión por el artículo el 38, fracción quinta, por homicidio calificado. Así lo denunciaron. Y lo que dicen y lo que resulta completamente extraño, y al tiempo lo veremos, es que negociaron que se suspendieran esas órdenes de aprehensión. Yo insisto,
Si no quieres meterte a la política porque te van a presionar, no te metas. El país requiere valentía en este momento. Al PRI le pueden criticar todo, pero en el PRI somos profundamente valientes hay y que congruentes. Y vamos a los estar, 15 echados para adelante porque se trata, ahora lamentablemente ya pasó, vamos a seguir insistiendo que en las leyes secundarias por lo menos se pueda cuidar el Estado de Derecho. Senador Es Ricardo gravísimo Anaya. lo que está Sería Hay que de una regresar al- ingenuidad, sería de una ingenuidad brutal el decir que no hubo presiones, que las fiscalías no estuvieron apretando. Yo cuando lo denuncié en la comisión lo dije y lo sostengo. Si a mí no me constara de primera mano, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, les prometo que no me atrevería a estarlo planteando. Es una realidad. Anaya. Ojalá en eso podamos ser serios y decir, oigan, hagamos algo para que no se usen de manera facciosa las instituciones. Pero segundo, más allá de esta discusión que estamos aquí teniendo, la pregunta es, ¿esta reforma le va a ayudar al país o le va a perjudicar? Y yo planteo 3 preguntas. O sea, ¿está bien que un partido tenga el control de todos los que van a aparecer en la boleta? ¿Eso es lo que quiere la gente? ¿Poder votar por los que ya fueron preseleccionados? O sea, por una vez yo se los ruego, discutamos el fondo. Porque Déjame las 2 preguntas que tienes. Y la además, segunda, ¿está déjamelas bien? después del corte. Dame Ok. chance. Mañana en punto, gracias por continuar con nosotros, Pablo Angulo, Ivonne Ortega, Julieta Ramírez, Ricardo Anaya, que nos estabas poniendo sobre la mesa 3 preguntas Sí, porque, respecto a la o reforma. sea, yo lo que digo es, sí tiene razón Julieta. O sea, ¿En qué? claro que hay corrupción en el Poder Judicial, claro que hay nepotismo en el Poder Judicial, los juicios son muy largos, no hay un sistema de defensoría de oficio donde el pobre y el rico tengan acceso al mismo tipo de abogados. O sea, de que urge una reforma, pues eso es una realidad, no tapemos el sol con un dedo. Lo que yo pregunto es si la gente está de acuerdo en que un partido tenga el control total y absoluto de los que van a aparecer en las boletas. Porque eso no fue lo que le prometieron a la gente. A la gente le dijeron, ¿quieres votar para elegir jueces y magistrados? No les dijeron, Morena los va a preseleccionar y no va a haber un candidato que no avalemos. Y 2, y con esto termino, tampoco dijeron, ¿quieres que haya 5 personas que también Morena tiene el control para designar, que van a tener el poder brutal de poder destituir a cualquier juez del país? Respondamos a esas preguntas que son las preguntas A ver, de fondo. ¿todos los candidatos por los que vote la gente van a ser seleccionados de alguna forma por Morena? ¿Todos? Eso es mentira. A ver, discutámoslo. Tú di por qué es mentira y yo te digo por Bueno, qué no yo es también mentira. quiero discutir otras cosas. Si se Pero trata ¿por de qué es discutir mentira? lo que A tú ver, quieres nada discutir. más para pues, dejar esto claro. ¿Los van a seleccionar ustedes al final? No, y te puedo comprobar que no. A ver. Discutamos. Pues, número 1, ya tenemos un modelo similar a este, como lo hicimos para elegir a los consejeros del INE. En el pasado proceso, cuando se eligieron a 4 consejeros del INE, se instaló un comité. En el comité se aprobó por la Jucopo. La Jucopo estuvo de acuerdo, es decir, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y después pasó a un proceso de insaculación. Y a la luz de todo se eligió a los 4 consejeros del INE. A ver, Así Ivonne. es. A ver, yo estuve Ya en está esa la Jucopo. referencia y por lo tanto lo que quiero terminar diciendo es que además también hay que fijar un mecanismo. Es decir, a ver, número 1, tenemos que fijar un mecanismo porque se pueden registrar N cantidad de personas y después hay que fijar mecanismos institucionales. ¿Para qué? Para que la lista tenga ¿Y una... quién lo va a integrar? Los 3 poderes. Sí, Los 3 pero- poderes. pero- Y déjame te digo pero- último. Nada más último quiero hacer una detalle, precisión. Y último detalle. Para aprobar final, para terminar de aprobar las personas que cada uno de los poderes va a proponer para que sean candidatas o candidatos, tiene que tener mayoría calificada, 2/3 partes. Lo que yo quiero decirte es que si ellos creen que nosotros vamos a imponer a las y los candidatos, se están dando por vencidos de antemano, están planteando un escenario en donde siempre vamos a tener la mayoría calificada y por eso ver, dicen, por el resto de la vida, Morena va a tener el control. Claro que no. Déjame hacer una precisión porque pues está muy fácil venir a decir aquí cosas bonitas. Yo puedo decir cómo sacó los 4 consejeros la Jucopo. En la Jucopo presentaron en la votación las propuestas de Morena, PRI, PAN y PRD, no presentaron propuestas. Movimiento Ciudadano presentó 31 y lo que hizo el presidente indebidamente fue poner a consideración si eran los 31 de Movimiento Ciudadano o los que estaba proponiendo Morena. Ahí
En el voto ponderado, pues ganaron que fueran los de Morena. Entonces, los 7 que fueron parte de la mesa, pues por supuesto que los que eligieron todos eran cercanos a Morena. O sea, lo que teníamos era que quedaba Guadalupe Tadei como presidenta o la hermana de María Luisa Alcalde. No había más. Es lo que va a pasar, entonces sería muy peligroso. Por la razón de control, que son las Julieta, tres, ¿me las permites? dos terceras partes. Ya hablaste. Permíteme Las dos nada más. terceras partes. Muy breve. Pablo. Precisamente por lo que señala Ivonne, no participamos en esa ocasión en proponer. No tenía consejeros, sentido para ustedes. Porque no vamos a convalidar un engaño, Azucena. Y en esta ocasión lo hemos advertido, es un gran engaño. El poder legislativo que controla y domina Morena, el poder ejecutivo que controla y domina Morena, van a hacer propuestas que finalmente irán a una insaculación para ir la propuesta final a las boletas. Es una costosa ratificación, costosísima ratificación que va a hacer el pueblo, pero no van a poder decidir quiénes participar, ya vienen establecidos. Y lo grave aquí es una venganza en contra del Poder Judicial, una venganza que va a costar mucho a México. La Suprema Corte de Justicia está diseñada para hacer un contrapeso a las decisiones autoritarias de los gobiernos, nos guste o no. Esa es la división de poderes. Cuando uno contrarresta esa fuerza a la Suprema Corte, está generando un régimen autoritario. Eso no se puede negar. Y yo le preguntaría a Julieta, ¿así querían concluir el sexenio de quien llamaron ustedes un presidente demócrata? En medio de represiones a los jóvenes. No era la reforma que necesitaba el país. Déjame voy con Ricardo. Yo le hice y una luego pregunta a vamos Julieta y ya con contestó, Julieta. y no voy a dar mi opinión, voy a describir lo que dice el texto que va a quedar en la Constitución. Lo que ahí dice es que efectivamente Morena, con la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados, tiene el poder de designar ese comité y por lo tanto tienen el poder para que no pase uno, porque con que tengas 8 de calificación y traigas una carta de un vecino, te anotan en el proceso, pero el comité que de 100 reduce a 10 para después meter a la tómbola, porque así está el proceso, no lo estoy inventando, lo estoy describiendo, lo va a controlar Morena en Cámara de Diputados. En la Presidencia de la República, pues no hay duda que la presidenta es emanada de Morena, lo mismo, ella nombra el comité, puede haber 100 aspirantes con 8 de calificación y con la carta de la vecina, ese comité que ellos van a nombrar reduce a 10. Lo mismito va a pasar en el Senado de la República, porque claro que tienen 2/3 partes, si no las tuvieran, no se habría aprobado la reforma. Y para que vean el tamaño del atropello, en el Poder Judicial, y denme chance de decir esto, Dale, porque creo que es importante. En el texto dice por 6 votos, los cuales ellos claramente no tendrían. Pero en el segundo transitorio, más para que vean el nivel de agandalle, le aumentaron a 8 votos. Para que la Corte pueda proponer. ¿Por qué 8? Porque quitas son 11. Quitas 1 porque ya se va Luis María Aguilar, quedan 10. Quitas a las 3 que son fervientes apoyadoras de Morena, que se llaman Yasmín, Lenia Batres y Loreta, y quedan 7. Ni la Corte va a poder proponer un candidato. Entonces yo digo, sí, Julieta, hay corrupción, hay nepotismo, los juicios son largos, urge una reforma al Poder Judicial, que participe la gente. Lo que no se vale es que simulen y que Morena, porque eso va a pasar. O sea, a los que nos están escuchando, háganse a la idea. En este país va a controlar Morena el Poder Judicial. Esa es la realidad. A ver, Julieta, vas. Mira, Ricardo. Y conste que no hubo una sola descalificación personal. La gandalle aquí es, Dale. es del Ya tiempo. recuperamos tu tiempo. Gracias. Mira, Ricardo, tú ahorita prometiste por ti, casi por tu vida, que sí tuviste referencias de que hubo ofrecimientos para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿cómo te creemos? Tú, para que se aprobara la reforma energética, nos prometiste el cielo, Julieta, y las estrellas. No estoy personalizando. No contestas el argumento de fondo. Ahí voy, me permites, tuviste 3 minutos para contestar. Déjame que explique. Pero no me agredas. No te desesperes. Vamos a debatir ideas, Ahí voy. Julieta. ¿Te contesté tu primera pregunta, sí o no? ¿Te la contesté? No. La primera sí. ¿Cuál es la primera? A ver, recuérdanos. ¿En serio Nos no pusimos- tienen el control total de los que aparecen en la boleta? A ver, Julieta. Bueno, si no quieres escuchar tus verdades, las verdades incomodan, Ricardo. Ay, Incomoda. ¿Es cierto que tienen el control total para poner a los candidatos? En Es la pregunta. Jucopo tienes que tener, va a ser el acuerdo primero en la Jucopo y luego tienes que tener 2/3 partes para finalmente aprobar a los candidatos. Primero en la Jucopo y luego en el Pleno. Los tienen. En este momento sí, pero si ellos creen que va a ser así para toda la vida, pues están dando por vencidos eternamente. Pero a ver, pasemos al Yo otro no creo que punto vaya en a ser donde así me toda la vida. interrumpieron. Dale. Número 1, Ricardo, tú prometiste con la reforma
eléctrica y la reforma energética de Peña Nieto, que se iba a bajar la luz, que se iba a bajar el gas, que se iba a bajar la gasolina. Nada de eso pasó. O sea, ¿cómo te creemos bajar ahora? La gasolina, que claro yo me acuerde, que sí, déjate el que saco los videos, que por iba favor. a bajar a y bueno, 10 pesos la y gasolina otro, fue el presidente. Y lo otro que le quería de eso hay comentar videos. es... Tú no prometiste que iba a bajar a 10 pesos Pero la yo gasolina. cómo voy a prometer que va a bajar a 10 pesos la gasolina. Yo era el presidente de la República, el que lo prometió fue él. Por Dios, están los videos, Julieta, Ricardo. no prometió Pero el presidente. Bueno, yo quiero comentar otro tema. Después de A ver, Julieta yo también. Yo quisiera comentar otro tema. A ver, ¿por qué no hablamos del boicot que quiso organizar la derecha el día de ayer en todo el proceso de votación para... El lunes. Todo el proceso de boicot, sí. Todo, es más, tuvieron el descaro de hasta querer autointoxicar a un joven para generar un ambiente enrarecido, violento y lograr detener toda la sesión. ¿Un boicot de parte de? De parte de todos organizados. MC, PRI, PAN, ¿todos? El PRIAN, el MACPRIAN, todos. Mira, MC empezó deteniendo la sesión con el falso argumento de que alguien estaba detenido. Después tomaron la tribuna de manera ridícula porque habían prometido hacer un debate de altura, no lo hicieron. Después incluso lanzaron gasolina. Es decir, estaban haciendo todo un ambiente enrarecido con el objetivo de detener la reforma. ¿Y a qué voy con esto? Que son violentos y hay que dejarlo en evidencia. A ver, Iván. Y lo más grave de esto, rápido ya para terminar, disculpen, y lo más grave de esto es que muchos servidores del Poder Judicial son los que estaban invadiendo la esfera del Senado. Bueno, y que ¿qué pasó con Trump? Cuando asaltaron el Capitolio, fue un escándalo internacional. Es lo mismo que estaban organizando el día de la votación. Antes del corte, voy contigo, Ivonne, y luego regreso con ustedes. A mí sí me gustaría, a lo mejor, bueno, haya sido como haya sido, ya pasó. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sigue? Porque eso es lo que están preocupados los mexicanos, los que están a favor o los que están en contra. La realidad es que hoy está en una crisis el país de desconfianza y de confrontación, y aquí nosotros las estamos abanicando. Bueno, entonces regresamos también con la respuesta. Creo que quieren dar una respuesta a lo que ha dicho Julieta, y después preguntamos y cada quien responderá qué viene, qué se supone que viene, para qué nos tenemos que preparar. ¿Les parece? Regresamos. Estamos aquí con Ricardo Anaya, Pablo Angulo, Ivonne Ortega y la senadora Julieta Ramírez de Morena. Volvemos. Porque hay muchísimas cosas que hablar específicamente de la reforma. A ver, Ricardo Anaya, el senador del PAN. Esto que está pasando en esta mesa es exactamente lo mismo que pasó en la comisión y en el pleno. Se vuelve una especie de diálogo de sordos, en donde uno dice, oigan, el proceso tiene este problema, Morena va a poner a todos los que van a aparecer en la boleto, y la respuesta es que los que estaban antes eran más corruptos, es que hay corrupción en el Poder Judicial, es que hay nepotismo, es que antes también hacían cosas equivocadas. Yo estoy de acuerdo en todo eso. El problema es, y la gente lo debe saber, que esta no es una reforma correcta, que no es ese cuento color de rosa que les platicaron, donde el pueblo de manera libre, directa y secreta va a elegir a los jueces. Es un proceso donde Morena, con el voto ponderado que controla en la Jucopo, desde el Ejecutivo y desde el Judicial, va a poner al 100% de los candidatos, y en 27 terminarán el proceso, porque ahorita en 25 es la mitad, 2025, y en 2027 van a tener el 100% de los ministros de la Corte, jueces de distrito, magistrados de circuito, y por si a alguien se les coló, el Tribunal de Disciplina. Esa es la verdad. A ver, Julieta, 30 segundos para responder concretamente esto que pone Ricardo sobre la mesa. Concretamente, va a haber 2 filtros para designar a los candidatos. Integrados número por ustedes, por Morena. Número 1, en la Jucopo, para decidir al famoso comité. En la Jucopo. ¿Quién tiene mayoría en la Jucopo? En este momento nosotros. Tiene voto ponderado, aunque no estemos. En este momento nosotros, sí, por supuesto. Número 2, para aprobar la lista final de los candidatos, al menos en las cámaras, 2/3 partes. ¿Quién no la hay tiene mayor hoy? en este momento Morena. Okay. Por eso insisto que si creen que Morena va a poner a los candidatos es porque ya se están dando por vencidos para siempre, porque el proceso de renovación termina en el 2039 y después se seguirán renovando. A ver, Pablo, después se seguirán renovando. Pablo Angulo del PRI. Primero dejar claro que con 54% de los votos y con toda su estrategia política, Morena logró mayoría calificada en el Senado con el 54% de los votos
que se necesitaría el 70% de los votos para que México pudiera entrar por una sola fuerza a una reforma constitucional tan profunda, con estrategias políticas, con presiones, con ofrecimientos, logró una reforma que, contrario a lo que dice Julieta, el gran secreto aquí está en la Suprema Corte. Van a elegir 9 ministros por 12 años. Por 12 años por una razón, porque lo que quieren hacer es controlar la Suprema Corte por lo menos 12 años. Porque una vez que estén electos y ellos tienen los mecanismos para imponer sus mayorías como lo han hecho, ahí están las pruebas que lo hacen, van a tener ministros de la Suprema Corte por 12 años, donde no puede el ciudadano proponer a un ministro, Azucena. Los ministros y ministras vendrán ya predeterminados por las mayorías de la Cámara. Es lo que dice Ricardo. Claro, esa es la gran mentira. Entonces, y otra cosa que preocupa, que aquí se ha estado debatiendo y no hemos podido entrar al fondo, otra cosa que preocupa, supongamos que haya un afortunado que pudiera participar, y esto es bien importante, el financiamiento público y privado está prohibido, Azucena. Van a poder financiarlo los partidos políticos, los poderes fácticos o, lo que es aún peor, el crimen organizado. Eso es lo grave de esta reforma. Bueno. Quieren controlar la justicia en este país y eso no se puede permitir. El último contrapeso que tenía este país contra un gobierno que es profundamente autoritario era la Suprema Corte, era el Poder Judicial. Ahí están los jueces, los ministros, los magistrados, que son gente de carrera, que llevan 30 años participando en el Poder Judicial, y que el Poder Federal Judicial tiene, por supuesto, el reconocimiento de muchísima gente. Justicia pronta y expedita solo en temas tributarios para cobrarle a la gente en 6 meses. ¿Por qué no lo pusieron en el Tribunal Agrario para resolver los problemas de los campesinos y de los ejidatarios que llevan 30 años peleando problemas de tierra? ¿Por qué no fortalecen el amparo para que el ciudadano pueda protegerse de los actos de autoridad? Claramente no es la reforma que necesita el Poder Judicial y eso está plenamente claro. A ver, se nos acaba el tiempo. Ojalá que podamos repetir la mesa si ustedes tienen algunas otras cosas, creo que aportar respecto a la reforma, específicamente que los ciudadanos la entendamos, porque creo que no entendimos absolutamente nada, los ciudadanos de a pie, ¿no? Respecto a la reforma, solamente nos enfrascamos en el debate entre la oposición y el bloque de Morena, Partido Verde y PT. ¿Quieres decir algo antes de que cerremos? Solo secundar lo que decía Ivonne. A ver, esto ya se aprobó. ¿Qué sigue? Ajá. A ver, un minuto para que nos digas qué sigue. Vamos a discutirlo a la Comisión de Justicia, Julieta. Todavía pueden ustedes perder el control. Pueden tomar a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que son nivel 3 y eméritos. Son los investigadores más prestigiados del país. En ciencia jurídica son aproximadamente 50 personas. Insacular dentro de esos 50 y darles el poder total de hacer las evaluaciones y que salgan verdaderamente los mejor preparados. Esa sería una muestra de que lo que quieren es limpiar el Poder Judicial. Pero si dejan las cosas como están y con el voto nombran ese comité y ponen a pura gente que Morena eligió en las boletas, pues al final en lo que va a resultar esto es en que Morena va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Yo le tomo la palabra a Ivonne, vamos a la comisión y vamos encontrando mecanismos y que vaya quedando claro si de veras esa es la voluntad o si el fondo de la reforma es controlar el Poder Judicial. Que haya equilibrio, ¿no? En la propuesta. Ivonne Ortega. Claro. O sea, ya lo que haya pasado, haya sido como haya sido, ya pasó. Vayamos para adelante, porque sí hay una parte que está muy preocupada los mexicanos y otra muy contenta, lo comentaba el presidente ayer en la mañanera, pero nosotros estamos obligados a que podamos ver lo que en realidad está pasando. Estamos haciendo un país confrontado, un país con amplias dificultades, con más aperturas en las maneras de pensar, y creo que eso no le conviene a nadie. Por cierto, yo siempre he ponderado que es la primera presidenta mujer que va a tener nuestro país y que en consecuencia, no entiendo por qué, le hacen todo este merequetengue, dicen en mi tierra, para que llegue a la toma de protesta con un país confrontado. La primera presidenta mujer de México. Pablo Angulo, senador del PRI. Vamos a ir también nosotros a las leyes secundarias. Creo que lo más importante es proponer que ninguna de las propuestas tenga vínculo con ningún partido. No solo que no esté afiliado, Azucena, porque luego utilizan esa excusa, que no tenga vínculo público con ningún partido político. Ahí vimos ministras haciendo campaña públicamente diciendo que son parte del movimiento. Pues obviamente tienen a los electores porque dan programas sociales y condicionan la pobreza para votar. Eso está clarísimo. Había sido superado en México el condicionar a los pobres a votar
votar por programas sociales, y hoy esa práctica es común en todas las elecciones. Creo que ahí también tenemos que estar muy atentos y, por supuesto, dejar claro, no es la reforma al Poder Judicial que necesita México, no es la reforma al Poder Judicial, esta es una reforma para controlar el Poder Judicial, no para impartir justicia, y ahí vamos a estar muy atentos. Tenemos que seguir luchando. Me solidarizo con los jóvenes universitarios que, por cierto, recibiste aquí. Hay una participación de jóvenes, y contra el único que no va a poder pelear este gobierno es contra esa juventud rebelde que no se va a dejar que este país se convierta en un gobierno autoritario, dictatorial. Esta es la juventud y va a salir a manifestarse. Y contrario a lo que dice Julieta, que hay que dejarlo claro, quienes tenían el control del Senado, no podíamos entrar los senadores, Azucena. Habían cientos de policías, de policías antimotines, y fue sorprendente cómo dejaron entrar estudiantes. Eso verdaderamente resulta increíble. Bien. Eso claramente está orquestado, era la manera en cómo decían, aquí está la oligarquía, como ellos le llaman, haciendo sus estrategias. Lo cierto es que no escucharon a los jóvenes, se negaron a escuchar. 7 meses de foros donde ellos los controlaban, donde ellos ponen los temas sobre la mesa. Eso no se puede. Pablo Ángulo, gracias. Cerramos contigo, Julieta Ramírez. Solo decir que tuvieron 2 años para discutir esta reforma al Poder Judicial. Lo que pasó es que nos subestimaron, se burlaron de nosotros y nos subestimaron. Dijeron que jamás seríamos capaces de lograr la mayoría calificada con la cual podemos reformar la Constitución. Y por lo tanto, patearon el bote, nos dijeron que eso era imposible. Se confiaron y no creyeron en la capacidad de organización del pueblo. Y en realidad parte del por qué nos fue tan bien en este proceso electoral fue justamente porque la reforma electoral la reforma al Poder Judicial fue parte de la plataforma política que nosotros presentamos en campaña. Y la realidad es que todos en este país sabemos que el Poder Judicial está corrompido, sometido a intereses económicos y sometido al crimen organizado. Y todos aquí lo sabemos. 11% de los jueces son los que realmente llegan por la carrera judicial, el otro 89% llega por designación directa. Es necesario limpiar el Poder Judicial y lo tenemos que hacer en conjunto. Ahora bien, vendrá el proceso de las reformas secundarias. Yo espero que, así como están muy interesados ahora sí en discutir la reforma judicial, que en esta sí se quieran discutir. Y lo que sí condeno es la violencia con la que una senadora del PAN llamó a linchar a los diputados y senadores que votáramos a favor de la reforma, y espero que en eso sí tomen cartas en el asunto, porque parte de ese discurso de odio provocó las acciones de violencia. Se nos acaba el tiempo. En el día de la sesión. 10 segundos. A ver, me quedan 4, pero dame chance y regreso. Y ya, ahora sí. Adelante. Bueno, nos tomamos la palabra. Vamos a trabajar en las leyes secundarias y vamos a ver si de veras hay disposición de enmendar esto. Yo solo agregaré 2 cosas. 1, el 43% de la gente no votó por Morena, y eso hay que recordarlo, y el 43% de la gente también es pueblo. Y 2, hay algo peor que no saber perder, y es no saber ganar. Quienes hoy tienen esas mayorías de las que habla Julieta están obligados a la responsabilidad, porque hoy tienen el poder para atropellar, y creo que esta reforma es un primer paso en la dirección equivocada, porque vamos derechito a que Morena tenga el control total del Poder Judicial. Bueno, nos vamos ahora sí. Ricardo Anaya, senador del PAN, tuvo su bonus porque fue el que llegó más temprano. Gracias. Su bonus extra, pero si ustedes lo consideran conveniente, nos vemos la próxima semana y seguimos platicando. Creo que este va a ser un tema que va a dar mucho. Ustedes deciden, pero esta es su casa. Gracias, Ricardo Anaya. Gracias, Ivonne Ortega. Gracias, Pablo Angulo. Gracias, Julieta Ramírez. Gracias a los 4. Son las 9 de la mañana.